Hola, yo soy Drash y quizás se pregunten por qué estoy haciendo esto, así que entrando en contexto, en un directo podcast hablando de varios temas de forma casual, me puse a hablar de Dragon Ball y en un momento el arco de Black, mencionando que para mí es el peor arco de todos, y diciendo textualmente, hasta yo podría vender mejor la idea. Posterior a eso le expliqué a la gente cómo sería mi versión. Y minutos después me arrepentiría porque, como ven en este meme, la gente empezó a donar dinero a mano doblada para que hiciera un video detallando esta versión del arco. El lado positivo es que probé mi punto de que podía venderlo mejor. Y el lado negativo es que probé mi punto de que podía venderlo mejor. Antes de comenzar, quiero dejar aclarados los puntos clave. En este video voy a narrar a grandes rasgos mi versión de este arco, sin hacer mucho énfasis en detalles por cuestiones tanto de tiempo como de recursos, exceptuando el final que dista bastante de lo visto en el anime o manga, y por lo mismo resulta imprescindible que sea detallista. Utilizaré escenas del anime para representar lo que pueda con las mismas. Cuando no pueda hacerlo, usaré ilustraciones originales hechas para este video. El arco de Black tiene múltiples problemas, pero uno de los puntos más flojos es la revelación de quién es Black. Es extremadamente aburrido y poco interesante. Por lo tanto, partiremos de la premisa que propuso la propia comunidad en su momento, y es que Black es Goten, lo cual, para ser franco, me parece infinitamente más divertido. Ahora, la cuestión es, ¿podemos hacer algo que tenga sentido y sea decente con esta premisa? Dios me libre que sí, porque si no la gente que me donó se va a sentir increíblemente decepcionada y me va a romper la cara. Dicho eso, empecemos. Nuestra historia comienza parcialmente igual. Trunks está escapando de Black, llega al laboratorio de Bulma para obtener el combustible y esta posteriormente muere. Tenemos un cambio de escena a nuestra línea temporal, pero en esta ocasión la escena de Goku cultivando con Piccolo cambia a simplemente Goku teniendo una charla banal con Goten respecto a los cultivos. Solo es un momento tranquilo entre padre e hijo. Volviendo al futuro, todo se desarrolla nuevamente de la misma forma, menos con la no muerte de Mai. En esta versión, Mai sí muere en este momento. En adición, Black no se refiere a Trunks como Saiyajin, sino simplemente como Trunks. Es un detalle tonto, pero es importante. Trunks logra escapar, despierta, tiene su shock al ver a Goku y confundirlo con Black, todo igual, menos la reacción de Goku al enterarse de lo que pasó en el futuro. En el anime Goku se emociona mucho, lo cual es bastante inconsistente considerando de que Trunks casi se muere y todos mayormente están, bueno, muertos. Goku está intrigado, pero no en plan yuppie. Asimismo, me gustaría rescatar unos detalles importantes de estos momentos, como el hecho de que Vegeta le pregunta a Trunks por qué sigue llevando su espada, y este le dice que se siente tranquilo cargándola. Fuera de eso, otro cambio que hacemos es que Black jamás se presenta como Goku. Bulma le dio el apodo de Goku Black por su parecido y ya está. Black solo se define a sí mismo como la justicia que lo purificará todo. Tenemos el sparring con Trunks, Black nuevamente llega a esta línea temporal por la distorsión que dejó la máquina del tiempo y la reacción de su anillo. Pelea con Goku, pero algo no está bien. Si bien Goku se da cuenta al instante que el ki de este individuo no es como el suyo y es increíblemente maligno, hay algo ahí, es leve, pero siento una sensación ligeramente familiar. Aunque debido a que el combate termina pronto, no puedo identificar qué es. Dos detalles que quiero rescatar. Acá Black nunca dice que quería enfrentarse a él con ese cuerpo, pero sí mantengo su diálogo de que quería ver el poder del más fuerte. De hecho, dice esto con ironía. Posteriormente, Black nuevamente regresa, pero esta vez no destruye la máquina del tiempo, por un motivo muy simple, y es que él anhela que vuelvan al futuro para luchar contra ellos. En esta ocasión, Bulma tarda unos días en hacer el combustible y no uno, y en esos días es cuando inicia la investigación de quién es Black. Pero en este caso no es por el ki, sino porque a Whis le llama la atención el potara que tenía Black, diciendo que ya vio ese potara antes. Rescato también todas las escenas de Trunks visitando a Gohan. Realmente le aporta al personaje mostrándole la vida que nunca pudo tener. Mientras eso ocurre, tenemos la visita al universo 10. Todo igual, pero acá es el propio Zamasu quien desafía a Goku, en función de querer demostrar su superioridad hacia los mortales. Además, hacemos un énfasis en una frase canon que le dice Goku luego de vencerlo: eres muy fuerte para ser un Kaiosama. No se le da mucha importancia a esta en el anime, pero en nuestro caso sí, ya que esa frase se queda grabada en la cabeza de Zamasu, sintiendo que es el peor tipo de insulto a todo lo que es su ser. Debido a eso y al combate en sí, sumado a los ideales del propio personaje, nuevamente se obsesiona con Goku y a su vez con el ideal que tiene de justicia. Trunks recupera su determinación para luchar again, y acá tenemos un punto crucial en la historia: la llamada de Zen a Goku. Este acude a la misma, pero Zen no le da un botón para llamarlo, y Goku no promete que le va a conseguir un amigo. Lo que sí le promete es que cuando se desocupe volverá para que hagan algo entretenido. Esto nos quita al Deus Ex Machina de encima y además dejamos pie al torneo de poder de forma más orgánica. Luego tenemos el mini arco de Zamasu explicando su ideal, que a diferencia de lo que puedan pensar es consistente. Zamasu entiende a lo que se refiere su maestro con el balance entre el bien y el mal, pero simplemente
para él eso es un pensamiento erróneo y bueno, no hay mucho más que explicar. Los preparativos terminan y todos están por partir al futuro. En esta versión Bulma le da la chaqueta nueva a Trunks en ese momento. Y al igual que en el manga, Goku no se olvida la Senzu en el baño. Llegan y la resistencia confunde a Goku, pero en ningún momento intenta luchar contra él. Solo se alarman hasta que Trunks los calma. Esto es importante porque la resistencia de esta versión sabe que luchar es inútil. Lo que hace es, valga la redundancia, resistir, vigilando, escondiéndose y reportando lugares que Black suele frecuentar para evitarlos. Algo mucho más lógico que intentar luchar contra un tipo que en esencia puede destruir todo un planeta si quiere. Tenemos la escena de la comida, Yajirobe vivo, etc. Pero acá la resistencia les dice una posible localización de Black, por lo tanto acuden al lugar. Se encuentran con Black y a este no les sorprende la transformación de Vegeta Blue. Este es un detalle que menciona el anime y sí es inteligente, así que lo conservamos. Pero algo que no conservamos son los comentarios de que Black se hizo más fuerte. Acá los Zenkai funcionan como deberían. Si no estás súper moribundo y te recuperas, no hay bosteo de ningún tipo. Black tiene un poder de pelea fijo durante todo el arco y ya está. Vegeta vuelve a quedar moribundo y Trunks va a socorrerlo con una semilla, pero antes de que pueda hacer algo, aparece Zamasu. Todos están extremadamente confundidos, más aún cuando Black se refiere al mismo como maestro. Acto seguido, Zamasu le ordena a Black que luche con Goku, siendo esta su prueba más importante. Black obedece muy complacido, ya que la idea parece emocionarle de sobremanera. Trunks por su parte debe luchar contra Zamasu. En ese combate descubre que el mismo es inmortal. Por otra parte, Goku pelea con Black. Este último es claramente superior, pero ese no es el problema. Goku no deja de sentir cada vez más presente esta sensación de familiaridad y le molesta. No se puede concentrar bien hasta que finalmente, exasperado, le pregunta a Black: ¿quién eres? Black deja de luchar, sonríe de forma macabra y le responde con otra pregunta: ¿de verdad no lo sabes? Y pensar que de niño te admiraba. A Goku se le hace un nudo en la garganta, pierde el aliento un momento y entra en shock. Puede reconocer ahora perfectamente el ki familiar. Está muy en lo profundo, tapado por una abrumadora y creciente aura maligna, pero con suficiente esfuerzo es reconocible. Temeroso de la respuesta, pregunta: ¿Goten? La expresión de Black se vuelve aún más perversa, está disfrutando totalmente la reacción de Goku, y responde: sí, padre. Goku no lo entiende, no entiende lo que está ocurriendo, para él nada tiene sentido en ese momento. Aún consternado, solo puede preguntar: ¿cómo? Y acá es donde tenemos que darle sentido a esto, porque tenemos la salsa, pero una salsa no es nada sin unos buenos fideos, que son, por supuesto, el contexto. Zamasu nuevamente va a ver al Gran Zuno, y le pregunta sobre las super esferas del dragón y sobre Goku. Esto último es importante porque Zuno le dice todo sobre Goku, incluyendo a sus hijos. Zamasu mata a Gowasu, roba a los Potaras para poder utilizar el anillo, reúne las super esferas del dragón y pide su deseo, pero no pide tener el cuerpo de Goku, por el simple hecho de que la idea le da asco. Un ser perfecto, un ser divino como él, usando el cuerpo de un sucio mortal, simplemente inconcebible. Así que desea ser inmortal porque es el estatus que tiene que tener un dios. Sin embargo, está consciente de que alcanzó el límite de poder que puede conseguir. Sigue obsesionado con el poder de Goku. Lo necesita. No. Necesita algo aún mejor que lo ayude a concretar sus planes. Por lo tanto, se fija en Goten. Por dos motivos. En primera, gracias a los datos que tiene, sabe que es el que tiene mayor potencial de pelea. Y en segunda, y más importante, Goten se ve como alguien influenciable, extremadamente influenciable. No solo por su edad, sino por la personalidad que tiene. Es muy ingenuo y eso es justo lo que necesita Zamasu. Por lo tanto, secuestra a Goten. Y acá tenemos que hacer un matiz. Una vez que llega a donde está Goten, usa el anillo del tiempo para viajar a la timeline de Trunks. Hace esto porque en la misma no hay nadie que pueda perturbar sus planes. Y el propio Goten no existe. Además de que no tiene forma de saber que se fue a ese lugar. Pero no elige ir a cualquier punto de esa timeline, va concretamente al año 787, que es cuando Trunks derrota a Cell. Durante los siguientes 10 años se la pasa instruyendo y entrenando a Goten. Convence con suma facilidad al joven de que es un elegido por los dioses y tienen una misión importante que cumplir. Acá quiero establecer una suerte de paralelismo entre la relación de Gohan y Piccolo, solo que esta tiene como fin, con el paso del tiempo, ir corrompiendo a Goten, cosa que Zamasu no solo logra, sino que a su vez hace que Goten lo vea como su máxima figura de autoridad, puesto que durante muchos años Zamasu reconoció constantemente a Goten como alguien importante y preciado, mucho más que cualquier otro. Esta clase de estímulos que nunca había recibido, sumado a su ingenuidad, lo hicieron fácilmente manipulable. Luego de 10 años de entrenar y adoctrinar, sumado a que Trunks justo había detenido a Babidi y a Kaioshin estaba muerto, Zamasu comienza a ejecutar su plan de erradicar a todos los seres mortales inteligentes para
purificar al universo de la maldad. Acá también matan a todos los Kaioshin para eliminar a los dioses, pero cuando Zamasu se encuentra consigo mismo, si bien se intenta convencer, no puede. Como estamos en otra timeline y de paso en el futuro, acá Gowasu sí logró rectificar a Zamasu, además de que este nunca conoció a Goku, lo cual es interesante porque demuestra que él mismo no es un caso perdido y que no todo es blanco o negro, aunque Zamasu solo ve a esta versión como un pecador, así que le ordena a Goten que mate al impostor, obteniendo otro anillo del tiempo en el proceso, el cual se queda a Goten, para asegurarse que ambos tengan el estatus de ser atemporales. Sí, según el anime los anillos te hacen atemporal, eso es lo que evitó que el Hakai de Bills eliminara a Zamasu de todas las timelines. Luego de hacer todo esto, proceden con el ataque a la Tierra. Esto nos lleva de nuevo al reveal de que Black es Goten. Goku simplemente no puede con la situación. Es la primera vez en toda su vida que se enfrenta a un escenario del estilo. Intenta dialogar con él y convencerlo de que pare. No lo entiendes, padre. Soy un elegido de Dios. Yo soy aquel que llevará justicia ante todos los pecadores que arruinan la belleza del mundo. Goku sigue consternado. Le ha quedado claro que aquel que era su hijo es solo un vago recuerdo en una imagen completamente distorsionada. Su espíritu de pelea está mancillado y no tiene deseos de luchar. Jamás le había ocurrido, pero el sentimiento de angustia que tiene es superior a cualquier cosa. Está abatido mentalmente. Aquel que alguna vez fue conocido como Goten y ahora es simplemente Black, aprovecha esto para abatirlo. En esta versión Yajirobe también rescata a Goku y Vegeta, pero es Trunks quien genera una distracción para que puedan escapar. Trunks decide que es mejor volver al pasado y procesar la información que tienen, más que nada porque no ve bien a Goku. Intentan usar la máquina, pero en esta versión Black los intercepta a tiempo y la destruye. Ocultan su ki y por los pelos logran escapar llegando al subterráneo. No hay esferas del dragón, no hay máquina del tiempo, no hay nada externo que puedan usar. Solo se tienen ellos mismos y dos tristes semillas, pero no hay tiempo para pensar en eso. Vegeta decide que tienen que trazar un plan. Además, con Black merodeando esa zona, el subterráneo no es seguro para los supervivientes. Tienen que trasladarlos a otra ubicación. Sin embargo, Goku está moralmente abatido. No puede dejar de pensar que, en cierta forma, quizás lo de Goten es su culpa. Quizás si hubiera estado más presente, él... Es todo lo que puede pensar. A Vegeta le parece patético y trata de decirle que ese no es su hijo, pero Goku no lo ve así. Vegeta desiste de él. Le dice a Trunks que lleva a los supervivientes a un lugar seguro, ya que él se encargará de ganar tiempo. Esto sería un momento muy fuerte en esta versión, ya que Trunks tiene un flashback con Gohan, sintiendo que la situación es exactamente igual a la de los androides. Y a su vez, aunque no lo diga, siente que no hay esperanza. Sin embargo, luego de la insistencia de Vegeta, obedece, pero no sin antes darle a Ambasensu. Sabe que las va a necesitar mucho más que él. Después de esto, tenemos a Vegeta jugando al juego del gato y el ratón, siendo perseguido constantemente por Black y Zamasu, en una lucha desesperada que lo tiene al filo entre la vida y la muerte. No puede ganar y lo sabe, lo único que puede hacer es mantenerse con vida lo máximo posible. No tiene el lujo de morir, no en ese momento. Afortunadamente todo el plan sale a la perfección. Vegeta logra escapar, a duras penas, pero lo logra. Se reagrupa con Trunks, tuvo que usar una semilla para no morir en el combate y usa la última para recuperarse del todo. De todas formas, aún siguen muy mal, y la situación no pinta bien. Sin embargo, Vegeta se muestra sereno, está en una esquina pensando, no dice absolutamente nada, y luego rompe el silencio con una pregunta. ¿La atalaya sigue existiendo? Trunks, sin entender a qué viene eso, le dice que sí. Esto llama la atención de Goku, quien finalmente se recuperó un poco del shock. Mira a Vegeta seriamente y este le responde: ¿tú también lo entendiste, no inútil? El plan es simple, no pueden de ninguna forma matar a Zamasu, pero si la atalaya existe, la habitación del tiempo también. Si distraen lo suficiente a Black, Vegeta puede llevar a Zamasu a dicha habitación y luego destruirla desde afuera. Con el bajo nivel de poder que tiene, no hay forma posible de que pueda abrir un agujero a otra dimensión para escapar. Desde luego, eso no es suficiente para salvar a la Tierra, pero es un problema menos. Vegeta le dice a Goku que no tiene que matar a Goten, simplemente detenerlo. Ante esto, y luego de pensar mucho, Goku recupera su voluntad, sintiendo que es su responsabilidad frenar a su hijo. Trunks y Goku se disponen a enfrentar a Black mientras Vegeta se encarga del resto. En este combate, Goku utiliza el Super Saiyajin Blue Full Power. Trunks se sorprende al verlo y nota que el concepto es el mismo que utilizó cuando luchó contra Cell. Ante esto le pregunta por qué no lo usó antes. Goku le explica que a diferencia del Super Saiyajin, el aura del Blue no solo es más difícil de retener, sino que ejerce gran carga en el cuerpo, por lo que solo es estable por unos minutos, aunque esos minutos son imprescindibles ahora mismo. Trunks activa también el Full Power de su Super Saiyajin 2. No van a derrotar a Black con eso, pero si se mantienen a la defensiva y no se descuidan, van a poder resistir. En medio de la pelea, Black siente que algo anda mal. El ki de Zamasu se está alejando. Black comienza a seguirlo rápidamente y con él Trunks y Goku también. En un intento inútil por detenerlo, todos terminan en la atalaya. Pero es tarde, Vegeta está a punto de destruir la habitación y lo hace justo a tiempo para que Black lo vea. Zamasu termina en la habitación del tiempo, sin poder escapar, sin poder hacer nada y sin poder morir. No puede usar el anillo para ir a ningún otro tiempo o línea temporal.
todos lo van a llevar a la misma dimensión en la que está. Su destino está completamente sellado. Su rostro solo denota la desesperación absoluta de un final que es peor que la muerte misma. Vegeta sonríe con satisfacción mientras Black solamente grita "Maestro". Hay un breve silencio. Black grita, una aura increíble de ki divino maligno es desprendida. Nunca habían observado nada igual. Todo este ki es absorbido por Black. No se siente nada más que una serenidad incómoda y gran presión. Goku reacciona a esto completamente impactado. ¿Pensaste que eras el único? Dice Black. Entre una mezcla de horror y extraña admiración, Goku lo entiende. Goten no solo puede usar el modo Full Power en esa forma, sino que lo perfeccionó al completo, ya que de otra forma sería imposible que pudiera contener en su cuerpo toda esa aura. Su hijo lo rebasó por completo. Le gustaría felicitarlo, le gustaría tener una pelea amistosa con él, le gustaría sentirse orgulloso, pero nada de eso es posible. Trunks está cansado, ya ni siquiera puede mantener su transformación en Super Saiyajin 2 y simplemente volver al anterior. A diferencia de Goku, le costó mucho más seguirle el ritmo a Black. Vegeta le dice que esa parte, en ese momento son solo Goku y él contra Black. Goku desiste de usar el Full Power contra él, simplemente se va a agotar por nada, así que se limita a activar un Kaioken con el Blue. Sabe que es su mejor opción ofensiva y de resistencia. Ambos se preparan para luchar. El combate es atroz, pero finalmente solo hay alguien en pie. Black está muy exhausto y ya no tiene las energías para transformarse, pero aplastó totalmente a Goku y Vegeta. Se proclama vencedor, pero Trunks le dice que aún no se termina. Black simplemente no se lo puede tomar en serio y le responde diciéndole que él nunca fue ningún tipo de amenaza o reto. Pudo haberlo matado cuando quisiera, simplemente lo dejaba vivo por mero aburrimiento. Trunks sabe que eso es verdad, pero no vacila. Mira su espada un momento y recuerda las palabras que le dijo su padre. Acto seguido la tira a un lado. Ya no la necesita para sentirse seguro. No ahora. Black, aún mofándose, dice que esto le parece nostálgico mientras se prepara para luchar. Trunks utiliza la postura de pelea de su padre, y Black responde haciendo lo mismo, quizás como otra burla, una ironía cruel, quizás por un mero respeto Saiyajin inconsciente, o quizás, como él dijo, simplemente por nostalgia. Ambos se miran fijamente esperando quién va a dar el primer golpe, quién realizará la primera jugada, el primer movimiento. La tensión solo crece más y más. Ya no hay técnicas impresionantes ni vistosas, solo son dos hombres, dos almas, dos voluntades enfrentándose con sus puños. Aquel que venza decidirá el futuro y el destino de todos en el planeta. No, el destino de todos en el universo. El cuerpo de Trunks no puede parar de temblar, apenas si puede mantener su transformación, y cada golpe que recibe le duele más que el anterior, mucho más. Pero sabe que a Black le ocurre lo mismo y sigue atacando sin ceder. Ante esto, por un momento, Black duda. No lo entiende. No entiende por qué Trunks sigue en pie. No entiende por qué sigue luchando. Ya debería estar deshecho. Por primera y única vez, Black duda. Duda de que pueda ganar. Solo es un momento. Un mísero y maldito instante. Y eso es todo lo que necesita Trunks. Aprovecha esto para conectar un golpe. Black está totalmente expuesto y Trunks lo amedrenta con una ráfaga de golpes, cada uno más fuerte y contundente que el anterior. Piensa en su madre, piensa en Mai, piensa en todos aquellos que fueron asesinados y lo pone en sus puños. Y en el último golpe, piensa en Gohan. Trunks dio todo de sí en ese golpe final. Si Black no cae con eso, si no cae con ese golpe, no va a caer con ningún otro. Black se retuerce de dolor mientras trata de mantenerse en pie. Se tambalea y finalmente se desploma. Trunks es el indiscutible ganador de la contienda. Levanta su espada y se observa en el reflejo. Solo puede ver odio. Piensa constantemente en Mai y se dispone a matar a Black. Pero pese a su furia, se limita a clavar la espada a un lado de su rostro. Matarte sería fácil. No eres un elegido, no eres justicia y ni siquiera eres el hijo de Son Goku. No eres más que un triste asesino. Vive con ello. Trunks le da la espalda, recoge a Vegeta y a Goku y se dispone a irse. Black está moribundo y sin cuidados va a morir en unas horas, pero él no va a tomar esa vida. Vegeta, apenas consciente, divisa unas partículas de ki en la atmósfera, las reconoce, le dice a Trunks que se aleje lo más rápido que pueda del lugar. Trunks logra reaccionar a tiempo y cargándolo se aleja. En un acto de negación total y absoluto, Black, Goten, explota en 1000 pedazos destruyendo por completo la atalaya. De un modo muy extraño, y aunque no debería, Trunks no puede evitar sentir pena.
Finalmente en tierra sigue sin desactivar su transformación, su cuerpo vibra de lo exhausto que está, pero él simplemente sigue sin sentir que la victoria sea real. Mira a su mano unos momentos tratando de asimilarlo. ¿El infierno de verdad se terminó? ¿Qué queda ahora? Es una victoria agridulce. Todos sus seres queridos, todos aquellos que alguna vez le importaron, están muertos y nunca van a volver. Pero está bien. Trunks decide que debe seguir viviendo a como dé lugar por todos ellos. Esa, después de todo, es su verdadera esperanza. Mira al cielo reflexivo mientras lágrimas brotan de sus ojos, preguntándose si hizo lo mejor que pudo, y si Gohan, esté donde esté, se siente orgulloso de él. Bueno, estuvo largo, pero esto sería básicamente mi versión arreglada del arco de Black. Obviamente hay un par de cuestiones que quedaron sueltas y no las incluí en la narración principal porque si no hubiera sido todo aún más largo de lo que ya es y como que no daba. Pero tampoco las quería dejar al aire y eso sería en principio el epílogo y las consecuencias de este arco. En primera, gracias a que no usamos la otra máquina del tiempo, al cabo de unos días Bulma se preocuparía, repararía la otra máquina y los iría a buscar. Con esto logramos rescatar a nuestros protagonistas de forma orgánica usando algo ya establecido. Además, al volver y contarle toda esa información harían mierda al Zamasu de esa timeline, lo que daría por finalizado el arco. Como una consecuencia de lo vivido, Goku a partir de ahora estaría mucho más presente en la vida de Goten y procuraría pasar más tiempo con él, e incluso empezaría a hacerle visitas molestas a Gohan. Desde mi punto de vista, pienso que se podrían tener gags divertidos de un Goku con personalidad inocente molestando a Gohan en situaciones incómodas, como él por ejemplo dando una clase y Goku viniendo y Gohan básicamente no entendiendo absolutamente nada y bueno, a la gente le gustarían ese tipo de interacciones. Y no pensarían que bueno, Goku es, ya sabes, estúpido. Ya que muchas veces Super le quiere dar una actitud relajada a Goku y más que relajada es como este tipo tiene 6 años. Pero ya vamos a hablar de eso más adelante. Volviendo a Goten, al personaje se le daría más importancia y un rol importante en el arco que viene debido a los eventos de este. Pero a grandes rasgos eso sería básicamente todo. Ahora me gustaría hablar de las principales diferencias y los detalles de estas. En primera y lo más obvio, ¿por qué usar a Goten? Porque es algo que tiene impacto y cambia completamente el contexto de todo el arco de forma muy radical. Verán, antes establecimos que el hecho de que Black sea Zamasu es soso y aburrido, pero ¿por qué lo es? Simple, porque nadie conoce a Zamasu y nadie empatiza con él. Al ser un personaje nuevo y además tener una personalidad repelente porque es malo, sumado a que en cuestión de diseño no es nada del otro mundo, lo hacen un personaje odiable o alguien muy aburrido. Y fíjense que no lo digo por decir, el plot twist era tan malo que el anime intentó ocultarlo de forma ridícula. En el capítulo 56, cuando Zamasu interrumpe la pelea, dice lo siguiente: suficiente, no puede haber más actos sin autorización. Este diálogo daba a entender de forma muy clara que Black era un esbirro de Zamasu, lo cual era intrigante y aumentaba el misterio, pero sabiendo que Black es Zamasu, este diálogo no solo es estúpido, sino que no tiene sentido. Sumado a esto, el arco hace un esfuerzo en ocultar que Black es Zamasu, cuando eso no le aporta nada a la trama. Es decir, Zamasu no gana nada ocultando esa información, simplemente se extiende eso porque era lo más interesante del arco, y cualquiera con 2 dedos de frente sabe que el reveal es aburrido. Pero la cosa cambia si usamos a Goten, no solo por el factor WTF, sino porque en primera instancia agarramos a un personaje ya conocido, ya establecido y ya querido, deformándolo totalmente. Cualquier espectador ante esto lo primero que haría sería preguntarse: ok, ¿cómo mierda Goten llegó a este punto? Lo que quiere decir que extendés el interés de la gente. Ahora a la gente no le interesa saber quién es Black, sino que le interesa saber cómo el personaje llegó a ese punto. Y acá está la segunda cuestión: al hacer que Zamasu sea responsable de todo el asunto y corrompiera al personaje, Zamasu adquiere un tono diferente y se vuelve un villano más memorable, por el simple hecho de que se lo relaciona de forma potente con un personaje importante y establecido en la trama, creando un vínculo muy retorcido que hasta presenta paralelismos con otro vínculo. Esto a mi parecer es chido porque no solo utilizamos un personaje que no se usa para nada dándole un rol divertido, sino que potenciamos el interés en el nuevo personaje que introdujo el arco. Al principio de mi narración mencioné el cambio de la escena de la granja y parece pequeño, pero no lo es. La idea de esta escena es primero meterle al espectador en la cabeza que, bueno, Goten existe, está ahí, ya sé que no se usa para nada, pero sigue existiendo. Además de también meterle a la gente en la cabeza que Goku es padre, y tener a futuro una escena que va a generar mucho impacto cuando la veamos de forma retrospectiva. Mai se queda muerta no por ser edgy o algo del estilo, sino porque potencia todo el tema de Trunks haciendo la situación aún más deplorable, y este Goten a posteriori será percibido de una forma más incómoda por los espectadores. Además que por supuesto hacia el final nos da un encuentro con mucha más carga emocional entre Trunks y Goten. Poner a Goku más serio ante lo que le dice Trunks no es arreglar
nada, es simplemente ser consistentes. Un problema de Super es que quiere vender a Goku como un Luffy, porque tener un prota de ese estilo es cómodo. El problema es que Goku tiene más de 40 años, 2 hijos y previamente no solo demostró ser un tipo serio, sino alguien con sentido de la responsabilidad y honor. El personaje disfruta pelear, lo adora y puede ser egoísta ante esto. Sí, es correcto, pero en arcos como el de Cell, él antepone sus deseos de luchar para dejar que Gohan lo haga, ya que considera que es mejor que él. Incluso en la saga de Buu, pudiendo hacer explícitamente mierda al enemigo, no lo hace porque considera que no le corresponde, y haciendo eso la gente de la Tierra nunca aprenderá a defenderse por su cuenta. Venderme el carro de que ahora es un enfermo mental que solo quiere pelear e ignora todo lo demás es estúpido. No es lo mismo ser relajado que no tener materia gris. Lo de Bulma tardando días con el combustible se hace con el fin de tener tiempo para atender otras cuestiones del arco, como Trunks recuperando su voluntad, la visita a Gohan, la especulación de quién es Black, el tema de las timelines, que viajar en el tiempo es pecado, etc. No incluyo en esto a Pilaf y su relleno porque, como acabo de dar a entender, no aportan nada. El hecho de que Goku siente una sensación familiar al luchar contra Black sumado a la escena de la granja es una pista muy fuerte para que en ese momento cualquiera pueda especular y pensar que Black es Goten, porque spoiler, un buen plot twist no es aquel que sea super ultra mega hiper inesperado, sino aquel que puedes deducir y que a su vez si volvés a ver el producto sabiéndolo te das cuenta que todo cuadra y había detalles que te llevaban a esa conclusión lógica. Y no usamos la excusa del anime de la otra máquina del tiempo porque la vamos a necesitar como expliqué antes para el epílogo. Ya que estamos, en el anime Black destruye la máquina, lo cual fue una forma artificial de extender la vuelta al futuro, y que encima no tiene sentido ya que al igual que en esta versión, en la original Black también quería volver a pelear con ellos. Entonces, ¿por qué carajos destruye la máquina? Es como... ¿what? Prosiguiendo, que Zamasu quiera luchar con Goku es más orgánico, aunque no lo parezca, que lo del anime, por un simple motivo que todos nosotros ya sabemos. Goku puede sentir que tan fuerte es alguien, y no sé cómo explicarles esto, pero Zamasu es un mierder. No hay un atractivo real para pelear contra él. La pelea con Trunks, por ejemplo, sí tiene un punto, y es que Goku quiere ver qué tan fuerte es Trunks para hacerse una idea de qué tan fuerte puede ser Black. Lógica básica. Lo de Zamasu es, me dijeron que está polenta. Y es como, Goku puede sentir si está polenta o no. El Super Saiyajin Rosé o Rose o decirle como quieras es probablemente de las cosas más interesantes y rescatables del arco. La explicación canon de por qué tiene ese color no es por el ki de Zamasu, sino porque el ki divino de Zamasu es maligno. Y esto es curioso porque significa que cualquier Saiyajin con un ki divino maligno no se va a transformar nunca en Blue sino en Rosé, lo que hace que Goten pueda hacer esto bajo este contexto. Incluso para el que no lo notara, no es rosa porque sí, sino porque es el opuesto al Blue. Lo digo porque en su momento hay gente que criticó esto a diestra y siniestra diciendo que era random. Y a ver, el arco de Black tiene muchas cosas estúpidas. Esta, irónicamente, no es una de ellas. Por otra parte, los Zenkai Bus sí lo son, simplemente porque no funcionan así. La serie ya explicó cómo funcionan hace tiempo. Lo peor es que a efectos prácticos no aporta nada. Hubiera sido lo mismo poner a Black con un poder fijo desde el inicio y ya está. De hecho, el man ya podía luchar más o menos bien contra un Super Saiyajin 2 estando en forma base y siempre pudo transformarse en Rosé. Es simplemente estúpido. La decisión de destruir la máquina se hizo por la razón obvia, generar tensión real. En el anime hacen 3 viajes y en el manga 2. Ambos casos son una mierda porque no solo rompen el ritmo, sino que te hacen sentir que los protas siempre tienen un salvavidas. A cada que están acorralados pueden volver y prepararse mejor. Es una pésima decisión. Destruyendo la máquina no solo todo se vuelve más complicado, sino que tenemos un ambiente más desesperado que aumenta la tensión de manera considerable. Lo que me lleva a Goku perdiendo la voluntad de luchar. Si el único punto de que Black fuera Goten es impactar al espectador, sería un desperdicio. Aunque tenga un justificativo como el que le di, no importaría para nada. Por eso me pareció crucial tocar un tema que Dragon Ball no toca, y es que Goku es, bueno, ya saben, padre. Entonces la dinámica no es cómo le afecta esto a Goku, sino ¿cómo le afecta a un padre esto? ¿El Goku que vos y yo conocemos podría matar a su hijo o dejarlo moribundo? Pues no me parece que fuera así. Y esto se me hace interesante porque no solo muestra otra faceta del personaje no explorada, sino que hace que Goku se plantee que no estar presente para sus hijos puede tener consecuencias graves. Que dejando memes de lado es otra cosa que la serie nunca toca. Que Goten sea el que tiene más potencial de pelea no es algo que me inventara yo. Según Toriyama, lo que hace que un Saiyajin se pueda transformar más fácilmente son algo llamado células S.
Una forma de tener más es que tu progenitor tenga un nivel de pelea alto. Entonces, por genética, Goten tiene más células S que Goku, Vegeta, Gohan y Trunks, lo que quiere decir que a priori su potencial de pelea es mayor. Dato interesante que la serie nunca usó para nada. Zamasu, el tipo que odiaba a los mortales, usando el cuerpo de uno. ¿En serio? ¿De verdad? Nadie se preguntó, dijo, quizás esto no tiene mucho sentido y es completamente incongruente con la mentalidad planteada. El justificativo de ir a la timeline de Trunks es básicamente cobardía. Sabe que sin tiempo y recursos le van a romper el orto, así que elige no solo un lugar donde no lo puedan ubicar, sino un plazo de tiempo para preparar todo. ¿Por qué justo de todos los universos el universo de los protagonistas? Porque al igual que en el anime, le agarró un odio particular a Goku. Así que de forma perversa siente placer en matar primero a los mortales de su universo. El modo Full Power Blue fue algo que Toyotori introdujo en el manga. Acá lo utilizo de la misma forma. Me parece que tiene todo el sentido del mundo porque no es algo nuevo. Es Goku aplicando un concepto que aplicaba en su transformación sin ki divino. Es una forma divertida de darle un power up al personaje sin sacarte nada del culo. Además, en esta versión del arco, al igual que en el manga, ya le volvimos a recordar a la gente el concepto de Full Power con Trunks Super Saiyajin 2. Y perdón si me vengo muy arriba, pero me gustan estas cosas porque hacen que el espectador pueda tener sus momentos eureka de ¡oh! ¡Tiene sentido! La habitación del tiempo es lo mismo, usamos algo ya establecido para resolver una problemática actual. Según el manga, Zamasu es más débil que Trunks, así que en términos de power levels no se puede escapar. Y como establecí en esta versión, el tipo llegó al tope de poder, por lo cual realmente está jodido. Goten con el full power verdadero funciona por muchos motivos. Es un mini plot twist, pero más importante, deja algo en claro. Goten siempre tuvo más potencial que Goku, y si realmente entrenara lo podría rebasar con facilidad. Además de que genera esta mezcla entre orgullo y malestar en Goku. La resolución del arco es probablemente lo más drástico e impactante de todo. Gracias a cómo se planteó la situación, todo el protagonismo recae en Trunks. Y no solo eso, sino que en el clímax logramos generar una situación muy tensa. Trunks está hecho mierda y pese a que Black también está en la verga, tiene que ganarle a alguien que en una situación normal es mucho más poderoso que él. Y si no le gana, todos van a morir. Logramos satisfactoriamente mandar a la mierda todo el asunto de los power levels de forma lógica, construyendo un escenario donde un personaje que no es el más fuerte sí puede hacer algo. Al final Black pierde no solo por estar hecho mierda, sino porque debido a la determinación de Trunks duda. Y es acá cuando hacemos un uso y sentido de todas las muertes hasta el momento, porque estas tienen un peso, esa gente no murió en vano y ese es el punto. Esto a mi parecer hace que tengamos una resolución muy satisfactoria, o al menos para mí lo es. Trunks no mata a Black pese a querer hacerlo porque sabe que para alguien como él es mejor estar muerto que aceptar que simplemente estaba equivocado, cosa que termina siendo cierta ya que Black prefiere suicidarse a aceptar que todo lo que hizo fue un error. Y si bien esta versión de Goten era un antagonista, si ves todo el contexto es un final muy trágico y lamentable para el personaje. Entre las otras diferencias notables tenemos que, bueno, acá no matan a todos los humanos del planeta y el universo de Trunks no vale verga. Creo que no hace falta explicar por qué esto está mal, pero básicamente está mal porque hace que nada, absolutamente nada, valga la pena. Y no solo eso, sino que hace que todo el arco de Cell y todas las mierdas que pasaron fueran por absolutamente nada. Y nos queda el elefante en la habitación. Bellito. Bellito es un personaje que en el anime sale en el capítulo 66, es decir, a un capítulo de que el arco terminara. Pese a esto, de forma random, Bellito no resuelve el conflicto. Uno creería que era para extender el arco, pero como dije, faltaba un capítulo y el último capítulo es más epílogo que otra cosa. Entonces, ¿por qué no ganó? ¿Será para que Trunks tuviera el protagonismo? Bueno, uno pensaría que sí, pero no. En el tomo 4 de Dragon Ball Super tenemos una entrevista entre Toriyama y Toyotaro. La idea de poner a Bellito no fue de Tori, sino de Toyo. Es más, el mismo Toyo menciona que esto de que en el arco se den vueltas, véase que no sea todo directo, fue cosa suya. Y cito textualmente, el motivo de poner a Bellito fue que era lo que los fans querían, y es como, o sea, básicamente es fanservice. No es solo que todo sea estúpido, sino que nada respecto a Bellito tiene sentido. En las guías oficiales de Dragon Ball aprobadas por el Akira, te explicaba que Bellito se defusionó porque el cuerpo de Buu era mágico. Super te quiere hacer creer que en realidad es así porque no son Kaioshins, lo cual plantea otras dudas. ¿Cómo carajos el Kaioshin viejito no sabía de eso? Pero más importante, aún si fuera el caso, no tiene sentido de todas formas. ¿Saben por qué? Porque Bellito ya es un Kaioshin. Y antes de que digan, ¿de qué mierda estás hablando? El propio arco de Super establece que lo que te da el rango de Kaioshin
son los Potara posta del Kaioshin. Y antes de que digan que me lo estoy inventando, no lo hago, ojalá, pero no es así. Gowasu dice textualmente que para usar el anillo del tiempo tiene que ser un Kaioshin, y asciende temporalmente a Zamasu a este estatus dándole uno de sus Potaras. Además de esto, Zamasu jamás completó el entrenamiento para volverse un Kaioshin. Por lo tanto, efectivamente, y por estúpido que suene, lo que te da el rango de Kaioshin son unos Potaras específicos. Y, plot twist, Bellito en el anime usa los Potaras del Kaioshin de su universo. Ergo es un puto Kaioshin. Pero espera, porque aún hay más. Incluso si no fuera por eso, tanto la fusión de Zamasu como la del viejito no tienen sentido, porque Zamasu no terminó nunca su entrenamiento y directamente Black físicamente es el cuerpo de Goku. Es decir, no es el cuerpo de ningún ser espiritual, mágico, dios o lo que verga sea. Todo, absolutamente todo el tema de Bellito no es más que bullshit y un sinsentido. Fue un personaje que se puso porque sí. Luego intentaron retconearlo con otro sinsentido, cagándose no solo en los fans del personaje, sino en fans de la serie e incluso cagándose en las propias normas que ellos establecieron. Es por lejos, junto a la Genki espada de los huecos argumentales, la cosa más tarada del arco. Gracias a los cambios hechos nos quitamos todo de encima, que de paso ni fueron ideas del autor original de la obra, ni tampoco estaban planeadas en el arco. ¿Cómo sabemos esto? Simple, Toei y Toyo hacen sus versiones en base a lo que pone Tori. Si hay una cosa que está en una versión y no en la otra, significa que es propia de esa versión, más no es propia del arco en sí. Por ejemplo, si fuera idea de Toriyama que Trunks hiciera una Genkidama de la nada, debería estar en el manga también, pero no lo está. Ergo, Toei se fumó de la buena. Lo mismo con Goku haciendo Hakais random que nunca vio, etc. Pero verán, al arreglar el arco de Black, quise mantener en lo posible los elementos que hacen que este arco sea, bueno, el mismo. No hice ningún cambio de cómo funcionan los elementos presentados, porque si fuera a hacer lo que me venga en gana, así cualquiera. Es decir, si yo por ejemplo quitara a Zamasu del arco, o le cambio sus motivaciones porque no me gusta el personaje, o quitara los anillos del tiempo porque son complicados de manejar a nivel narrativa, ¿seguiría siendo el arco de Black? Nope, porque mal que nos pese, estoy mandando a la mierda puntos esenciales del propio arco. Es como querer arreglar Digimon Adventure 3 mandando a la mierda a Meiko y Meikumon, cuando son el punto central de la historia. No puedes hacer eso, porque ahí ya no estás arreglando, ahí estás contando directamente algo que nada que ver. Hola, yo soy Drash Real explicando otras cosas. Para la realización de este video me vi los 20 capítulos del arco, es decir, los que competen desde el 47 al 67. Si buscan en internet les van a poner que son 30 capítulos, pero 10 de estos son relleno. Cabe aclarar que los vi por Crunchyroll con su traducción oficial correspondiente. A su vez, me compré los 4 tomos del manga que abarcan este arco. Me dolió un poco, bastante, no te voy a mentir, pero quise estudiar como corresponde ambas versiones. Además de tener la traducción oficial, pude tener acceso a, como dije antes, material extra como las entrevistas. Mi proceso de estudio consistió en tomar notas de manera meticulosa de todo aquello que considerara importante. Una vez que terminé con ambos formatos, comencé con el guión como tal. Me iba a comprar también unos tomos de Dragon Ball original para ver unas cosas de las timelines, pero justo los que necesitaba de la saga de Cell estaban agotados. Por lo tanto, tuve que usar el manga de Super que establece un año y buscar información en internet. Por algún motivo existe un artículo de la cronología de Dragon Ball en la Wikipedia normal con referencias. Para mi fortuna, los años que establecen el anime y el manga coinciden, siendo en la time de Goku el año 787 y en la de Trunks 797. Trunks derrota a Cell en su futuro en el año 787 y menciona en el manga de Super que pasaron 10 años de paz. Además del que al principio del arco dice que va a viajar 17 años al pasado, así que increíblemente, y aunque no lo parezca, este aspecto súper meticuloso cuadra perfectamente. Como dato final, Goten tendría 23 años siendo Black y Trunks 31. Arreglar el arco de Black fue una maldita odisea, más que nada por el tiempo que llevó, es decir, ya ni siquiera tengo cabello. Pero bueno, lo prometido es deuda y espero que estén conformes con el resultado final. Yo siento que di todo de mí haciendo este proyecto, incluyendo mi billetera, pero bueno, ustedes son los que tienen la palabra final, así que sería muy genial poder ver sus opiniones abajo en la caja de los comentarios. Por cierto, antes de irme tengo que decirles que hay una sorpresa al final y también tengo que mencionarles un par de cosas importantes. La ilustración del video, es decir, la miniatura, fue realizada por la Cueva Wuxiana, espero estar pronunciando bien su nombre. Es la primera vez que trabajo con esta persona y realmente quedé muy conforme con el resultado final. Las ilustraciones generales fueron hechas por la conocida Estelka, que en este punto francamente no sé qué hubiera hecho sin ella, así que gracias potentes. Tienen sus redes junto a otras personas que participaron en este video abajo en la descripción, así como una lista de todas las bandas sonoras que utilicé en la narración en orden. Son todas de Dragon Ball Super exceptuando Battle Point Unlimited, que en serio, si yo hiciera esa escena tal cual animada sería muy dope escuchar el tema de Trunks solo en ese momento, sería como
Dios mío, el clímax definitivo. Les recuerdo que solo me es posible realizar este tipo de contenido gracias a su apoyo económico, preferiblemente en Patreon, tienen el link también abajo en la descripción. Obviamente que compartan esto y le den me gusta si realmente les gustó, suma un montón. Ahora sí, los dejo con el ending. En cuanto a mí, espero no tener que volver a arreglar otra cosa en un futuro cercano. Adiós. Siempre en mi interior yo te voy a recordar. Mi corazón ya no lo puede resistir. Y siempre podré pensar que yo te podré encontrar. Paso a paso me motivan a caminar. Sé que mi sonrisa casual desaparecerá. Bajo la noche se cubrirá, perdiendo su emoción. Ya su calidez se cae en la invisible oscuridad. Y mi voz silenciará. Siempre en mi interior yo te voy a recordar. Y esa es la razón por la que voy a buscar. Oh, no estando aquí, recuerdos me quedarán. Y tu imagen grafitada en mi corazón. Dime ya, ¿qué será?